Abandono, abuso, marginación, pobreza. Ministerios Poder y Luz presenta las comunidades indígenas de Oaxaca, México, son presa fácil de estas situaciones, teniendo como salida la migración. Padres e hijos comienzan la travesía llena de peligros. Salen de sus comunidades hacia otras ciudades, una de ellas Ensenada, Baja California, buscando una mejor vida, sin saber que esto estará muy lejos. Comunidades triquis y mixtecas, en su mayoría, migraron a Ensenada, Baja California. Fueron engañadas por los dueños de las tierras que les ofrecieron casa, comida y sueldo a cambio de su trabajo. Ilusionados por tener una mejor vida, creyeron y decidieron venir a trabajar en los campos de cultivo. Debido a que ellos no hablan el español y no saben leer ni escribir, son presa fácil de estas personas y fácilmente toman ventaja de ellas. Las condiciones de vida que encontraron en Ensenada son terribles. Hay pobreza extrema. La vivienda solo son 4 paredes, sin piso, sin ventanas. Ellos tienen que dormir en el suelo, no tienen estufa y la electricidad solo la tienen durante la noche. Comen escasamente y no tienen acceso a ningún servicio de salud. Si alguno enferma, puede llegar hasta la muerte fácilmente. Lamentablemente, en su mayoría son mujeres y niños, sin acceso alguno a educación, salud, vivienda y alimentación. Ahora, Ministerios Poder y Luz, a través del Ministerio de Misiones, quiere llevar esperanzas a estas familias olvidadas. A través de las visitas que hemos realizado en estos 2 últimos años, hemos llevado despensas, ropa, zapatos y mochilas, entre otras cosas. Porque la bendición viene de Dios, ¿ok? Es el tiempo de aceptar el reto. Acerquémonos a estas comunidades, participando cercanamente en su bienestar, y que estas familias puedan ver en este ministerio el amor de Cristo, y que Misiones Poder y Luz es el instrumento que Él ha llamado para hacerlo, y con ello sus vidas puedan ser llenas de su amor. Sabemos que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos ayudar a que el rumbo de estas familias sea diferente y mejor de lo que han vivido hasta este día. Queremos comprar un terreno para poder construir un comedor, un consultorio médico y unos salones de clases para poder enseñarles a leer y escribir a niños y adultos. Sabemos que solo podemos lograrlo con su apoyo, unidos. Ahora es el tiempo que cambiemos una vida, una familia, un país. Te invito a que te involucres. ¿Te gustaría ser parte de esta visión de cambiar el rumbo de estos niños, de estas mujeres, de estas familias? Ahora tú puedes hacer la diferencia. Involúcrate y haz tu donación. Nuestro Padre.